Hola, soy Juan Pablo Rivera y quiero darles la bienvenida a esta siguiente actividad en nuestro curso para poder determinar áreas inundadas con los datos de Sentinel-1. En las actividades anteriores ya pudimos ver toda la etapa de procesado de los datos y ya supimos cómo construir una imagen de falso color que realza las zonas inundadas, realza las zonas de vegetación que están inundadas y también realza las zonas con alta humedad del suelo. Sabemos de que los datos de Sentinel-1 son fuertemente dependientes a las condiciones dieléctricas del suelo y esas condiciones dieléctricas se ven modificadas a medida de que el suelo tiene agua. Entonces, por eso Sentinel-1 se usa como también una manera de monitorear el agua en el suelo, el agua disponible para los cultivos. Entonces, dada esa dependencia que tiene la retrodispersión con la constante eléctrica del suelo, con las condiciones de humedad del suelo. Entonces, el día de hoy vamos a poder extraer, vamos a aprender a extraer esas zonas que han sido marcadas por ese realce, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestro Snap. Bien, aquí ya tenemos Snap y vamos a... Ok, tuvimos que haber guardado en una carpeta donde ustedes hubieran querido la parte que construimos, esa imagen única con los stack, con el apilamiento de las imágenes del antes y el después. Bien, esos datos pues yo los tengo aquí en stack. Yo he creado ya dos stacks, uno que va desde el 8 de septiembre hasta el 2 de octubre y otro que va desde el 8 de septiembre hasta el 26 de octubre. Este es el que nos da. Entonces vamos a abrir los datos. No se olviden que siempre cuando los datos han sido procesados y han sido guardados en el formato estándar de Snap, debemos abrir los datos .dim, porque los datos .data en realidad es una carpeta que guarda dentro de ella todos los datos. DIN es el que permite tener toda la información para abrirlos. Ok, aquí tenemos nuestras cuatro bandas. Nuestras cuatro bandas consisten en dos bandas de la fecha del 20 de septiembre y dos bandas de la fecha del 26 de octubre, cada una con la polaridad BH y BB. Vamos a volver a construir esa imagen que nos permite realzar, acuérdense, con tonos azules, las zonas que están totalmente inundadas, que tienen agua abierta, por decirlo así, y en zonas rojas, esas zonas que han tenido un doble rebote por la vegetación y también por el agua. Quiere decir que son zonas de vegetación que sobre su suelo hay una lámina de agua. Entonces, y después tenemos zonas de muy alta humedad. Para eso, vamos a pararnos en nuestro producto, vamos a darle botón derecho y vamos a construir un RGB. ¿Cómo construimos ese RGB? Lo construimos siempre empezando por la imagen de después. Vamos con la imagen, con la banda BB del 26 de octubre. Luego, esa la vamos a colocar en el rojo, la banda BB. La banda BB es la que nos va a hablar acerca de la vegetación que se encuentra inundada. En el verde vamos a colocar la banda BH del 26 de octubre, la de después. Y en la banda del azul vamos a colocar la banda BH del 20 de septiembre. Entonces, cuando tengamos zonas con agua abierta a la intemperie, entonces
Los datos de BH antes van a ser mucho mayores que los datos de BB y BH. ¿Qué va a hacer eso? Que nos va a resaltar esas zonas con azul, que quiere decir que zonas que antes no tenían esa agua. Vamos a construirla. Aquí tenemos nuestra imagen y entonces aquí podemos ver para el antes, para la fecha del 26 de octubre, qué zonas tenían humedad. Básicamente, ahorita vamos a analizar un poco lo que encontramos, pero tenemos zonas que tienen un azul, que son zonas que antes no tenían agua y ahorita tienen un espejo de agua. Zonas rojizas que tienen que ver con zonas en donde se ha aumentado la humedad. Pueden ser zonas de cultivos inundados o cultivos con el suelo totalmente saturado. Y pues vamos a tener también unas zonas que aquí las vamos a detallar, que son las zonas urbanas, como en un, si no estuvieran inundadas, serían totalmente blancas, pero aquí vemos que hay un doble rebote aún mayor por la presencia de agua. Entonces, ¿cómo podríamos ver eso? Bueno, podríamos abrir, por ejemplo, la imagen BB del 26, abrir la BH y abrir la BH del 20, que son las imágenes con las cuales estamos construyendo nuestro falso color. Tenemos nuestras cuatro imágenes. Estas cuatro imágenes están abiertas en una distribución única de tile, en donde vemos solamente una imagen. Y vamos a decirle que no las coloque hundiendo este botón. ¿Cómo traemos este botón? Dándole clic aquí y dando clic en Windows Arrangement. Entonces aquí, o si no en Windows, aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo en cuadrícula. Ok, entonces en cuadrícula ya saben que teniendo nuestros datos en cuadrícula, aquí tenemos un botón de navegación en donde este recuadro nos muestra esta zona que estamos viendo. Y aquí vamos a poder sincronizar las diferentes vistas. Aquí las sincronizamos y también sincronizar que se muestre el cursor en todas las vistas. Entonces, ya lo tenemos sincronizado, ya vemos los cuatro punteros moviéndose y vamos a ir, por ejemplo, a esta zona que se destaca, una zona muy, muy azul. Listo, esta es nuestra zona. Y en esta zona, ¿qué vamos a ver? Es lo que decíamos. Si vemos, por ejemplo, un pixel info y lo paramos aquí, vemos que los decibeles, vamos a abrir, no sé si podemos abrir un poquito más esto. Tendríamos que abrirlo así. Okay. Entonces vemos que aquí parándonos en este píxel, vemos que los decibeles para las fechas de los valores entre más bajos de intensidad, entre más negativos se ven, son los valores más bajos, ¿no? Entonces tenemos valores de intensidad de 20 y de menos 23, mientras que en la fecha del 20 de septiembre tenemos valores de menos 11. Es claro, aquí se ve que esta era una zona que estaba seca, está cerca de un cuerpo de agua, pero estaba seca, y vemos que a raíz de las lluvias y a raíz del evento, pues esta parte se ha inundado. Toda esta parte se ha inundado, esta parte que estaba antes seca. Bien, vamos a tener cuerpos de agua que antes y después tenían agua. Es decir, y ahorita lo vamos a ver. Ok, ahora lo que a mí me interesa es poder determinar de alguna manera un algoritmo o algo que me permita conocer o que segregue estas diferentes clases de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los datos de una ciudad. Vemos que aquí tendríamos que ver la otra banda, la banda BB del 20 de octubre. Vamos a abrirla aquí. Vamos este, vamos a tratar de ir a la zona de la ciudad. Aquí una ciudad se ve que está bien inundada.
Y entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Esta es la imagen. Vamos a ver si podemos llevar esta acá. Esta del RGB. Vamos a ver si la podemos bajar hasta acá. Listo. Aquí vamos a ver si la podemos llevar hasta acá. Entonces, tenemos la imagen BH del 20 de septiembre, BB del 20 de septiembre. Tenemos la imagen BH del 26 y la imagen BB del 26. ¿Qué notamos? Notamos un cambio de retrodispersión en esta zona en especial, ¿no? Esta zona de aquí, en la banda BH, si tocamos los datos aquí, vemos que la banda BH tiene en los valores del 26, tiene una retrodispersión más baja, la banda BH, acá. Estos datos son más bajos que estos. Mientras que aquí en la banda del 26 de octubre y comparada con la del 20 de octubre, vamos a encontrar que las zonas urbanas por lo general tienen un doble rebote y van a tener un comportamiento en la banda BB muy brillante. Y eso lo estamos viendo aquí con la banda BB el 20 eh, de, de octubre, el 20 de septiembre vemos zonas que tienen menos. Mientras que el 26 de octubre, ese doble rebote que es producido en zonas que se han inundado por el agua, se extiende. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto va a generar un color que estuviera, que es, como anaranjado. Si nosotros queremos revisar esto, voy a cerrar estos datos y voy a abrir el otro stack que creé. Por eso quise crear este stack, porque este stack está construido con los datos del 8 de septiembre al 10 de septiembre, en donde no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, lo que esperaríamos sería ver cómo es el comportamiento normal de una imagen en falso color. Entonces, vamos a darle botón derecho, vamos a construir un nuevo falso color con este stack, con estas fechas. Entonces, empezamos con BB, luego empezamos con BH y terminamos con BH. El mismo falso color. Bien, aquí tenemos nuestras dos imágenes. Entonces vamos a ir a una parte que nos permita ver las ciudades. Vemos ciertos cambios, me imagino que producidos o por lluvia o por cambios en, en, en la parte agrícola. Por ejemplo, aquí vemos una zona que aquí estaba inundada. Esta zona se ve que se inundó, puede ser, pues no sé si puede ser algún área acuícola o no sé. Pero lo que me interesa conocer es ver las ciudades. Entonces, vemos que con esta combinación de falso color, pues las ciudades se siguen viendo de la misma tonalidad, solo que vemos tonos más extendidos y un poco más tirando a los amarillos, un poco más brillosos, ¿no? Eso pues nos va indicando, podríamos aquí comparar cuánto de la ciudad se inundó, ¿cierto? Por ejemplo, bien, bien, vamos, esto solamente se los quería mostrar para que lo revisaran. Aquí vemos como el antes no se ve estos colores tan fuertes azules, solo en ciertas zonas se va viendo cambios. Por ejemplo, aquí se ve un cambio que vemos que se vuelve a marcar para esa fecha. Bien, entonces, para hacer eso,
para poder nosotros empezar a seleccionar esta área que está de color azul, a seleccionar el área que está de color rojizo, a seleccionar las zonas amarillas, anaranjadas de las ciudades, a distinguir los cuerpos de agua que no han cambiado, todo eso. Entonces, lo que hacemos es, vemos un algoritmo de clasificación. Vamos a ver dos algoritmos de clasificación. Un algoritmo de clasificación será lo que se llama en clasificación. Cuando hablamos de clasificación, son métodos que permiten, a partir de los datos y a partir de unas muestras previamente que se han etiquetado, son funciones, algoritmos son como funciones matemáticas que a partir de métricas que pueden ser de distancia, permiten agrupar los datos en función de esas métricas. Pueden ser métricas de distancia, pueden ser métricas de características de los datos, algunas de esas, pero son las que nos permiten verlo. Entonces, a continuación, vamos a ver, hay dos tipos de algoritmos que podemos trabajar en Snap. ¿Dónde vamos a trabajar la parte de clasificación en Snap? Vamos a ir a Raster. Y en Raster tenemos un menú de clasificación. Vamos a tener dos grupos de clasificación. Uno que se llama no supervisado y otro que se llama supervisado. La diferencia de estas dos es que la clasificación no supervisada es una clasificación que se hace con los mismos datos. No tenemos que darle una información al algoritmo de algún conocimiento que tengamos acerca de los datos. No, él va a coger los datos y a partir del número de clases que nosotros digamos, él con la información que hay en los datos los va a agrupar en esas clases. Mientras que la clasificación supervisada es una clasificación en donde nosotros como expertos le entregamos, aparte de los datos, también unas etiquetas que dicen esos datos a qué clase pertenecen. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es que a través de sus funciones matemáticas generan líneas de división en espacios n-dimensionales de acuerdo a sus números de parámetros que entremos. Entonces, generan esos espacios que permiten, o esos planos que permiten clasificar los datos. Entonces, pero pues básicamente en los algoritmos supervisados sí es necesario que nosotros le entreguemos información previa, entreguemos información de las características de ciertas etiquetas. Bien, vamos a ver los dos algoritmos. En los algoritmos no supervisados vamos a ver K-means y en los algoritmos supervisados vamos a ver Random Forest. Entonces, vamos a ver un poquito de K-means y me gustaría tratar de explicarles cómo va lo de K-means. Esta es una página, se las voy a dejar en los materiales de esta sesión, una página de la Universidad de Oviedo en España, en donde nos explica de una manera muy gráfica cómo es el funcionamiento del algoritmo K-means. Entonces, también nos dice pues lo que hemos estado hablando, que hay clasificación supervisada, no supervisada y hay otro término pues como semi supervisada. El algoritmo K-means viene dentro de la clasificación no supervisada, son algoritmos de agrupamiento, de clustering, y nos permite agrupar nuestra base de datos en K grupos que nosotros previamente hemos decidido, hemos dicho queremos tantos grupos, y entonces él permite hacer eso. ¿Cómo funciona el algoritmo? Lo primero que hace el algoritmo es inicialización. Básicamente el algoritmo, dependiendo del número de grupos que queramos procesar los datos, él va a colocar de manera aleatoria 4 centroides o 4 puntos en donde él va a partir de esos puntos, va a usarlos como referencia para irlos moviendo, para determinar la mejor posición de esos centroides y determinar la mejor separabilidad de esos datos frente a esos grupos. Una vez
que él ha hecho eso, empieza la asignación de los objetos a los centroides, es decir, él empieza a calcular la distancia de cada uno de los objetos a cada centroide y le va asignando de acuerdo a que le va asignando a cada objeto la clase de acuerdo a que tenga la mínima distancia al centroide. Y luego de eso, él hace una actualización y empieza a mover los centroides y vuelve a repetir el proceso. Bien. Básicamente vamos a verlo de forma gráfica. Vamos a ver si podemos ampliarlo un poco. Cancelar aquí. Entonces, de forma gráfica, aquí vemos, por ejemplo, que primero tenemos dos parámetros, dos variables. Tenemos una que se dibuja en el eje X y otra que se dibuja en el eje Y. Y tenemos aquí un grupo de datos. Visualmente nosotros somos capaces de identificar, nuestro cerebro es capaz de identificar que tiene tres grupos bien marcados. Pero los algoritmos de aprendizaje no lo saben. Ellos tienen que ir aprendiendo poco a poco de acuerdo a la distribución de los datos. En el caso de Cummings, el hecho de poder determinar el valor que determina dónde poner los centroides por primera vez es muy importante. Entonces, en el primer ejercicio, en la primera etapa, él selecciona tres centroides y él los pone de esta manera. Estos tres puntos color fucsia son los tres centroides. Si nosotros hubiéramos escogido 4, entonces él hubiera puesto otro punto acá o otro punto acá, de manera aleatoria. Él empieza a calcular las distancias de esos centroides, de los puntos, y a cada punto le coloca el color del centroide o lo asigna al centroide más cercano. Entonces aquí vemos que este conjunto de datos, el centroide más cercano es este, mientras que este conjunto de datos, el centroide más cercano es este, y este es el conjunto más cercano. Luego que él ha hecho esa primera parte, entonces el centroide lo mueve a la distancia media de los puntos a los cuales pertenece. Es como si centrara el centroide. Este punto rojito, no sé, este me hace. Este punto rojito, bueno, estoy aquí, perdón. Aquí ya vemos que este punto, no, disculpa, los puntos rojos son los puntos más cercanos a este centroide, los puntos azules son los puntos más cercanos a este centroide y los puntos verdes son los más cercanos a este centroide. Después de eso, él llega y dice, ok, ¿cuál es el punto medio de todo este grupo? De todos estos puntos, ¿cuál es el punto medio? Entonces él llega y dice, ok, voy a ubicar los centroides en el punto medio. Entonces mueve todos los centroides. Este lo mueve a la mitad, este lo mueve a la mitad y este lo mueve. Y vuelve y calcula las distancias. Vuelve y calcula las distancias y ahora se da cuenta que hay ciertos puntos que antes eran azules que están más cerca al nuevo centroide, a la nueva posición del centroide. Puntos que antes eran verdes están más cerca al segundo centroide de color azul. Y los puntos verdes pues ya los va dejando. Después de eso él dice, ok, voy a volver, y esa es la siguiente iteración, voy a volver a reubicar los centroides. Entonces llega y reubica los centroides. El centroide, este centroide de acá, no lo mueve mucho. Este lo pone más a la mitad, lo va centrando más y este. Entonces al final vuelve y calcula las distancias y ya va viendo que este grupo es el que más se parece. Estos datos aquí se empiezan a aparecer más y este lo deja acá. Lo va moviendo un poquito más porque se va moviendo un poquito se va moviendo. Al final vuelve y repite eso, al final él va en la última iteración, aquí ya queda bien. Aquí puso el centroide en la mitad, estos puntos son los que más están cerca a ese centroide y aquí ya vemos cómo él ha agrupado esos datos. Aquí vemos que él sigue haciendo iteraciones. Llega un momento en donde él, por más que haga más iteraciones, él no es capaz de mover o llega a este resultado. Hay otros algoritmos que lo que hacen es que una vez llega al mínimo,
llega y guarda este mínimo y vuelve a colocar otro punto aleatorio y sigue con la iteración, lo repite varias veces. El hecho es que al final ya queda con estos. Vemos, entonces ya vimos más o menos cómo funciona el algoritmo K-means. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos el algoritmo K-means con nuestras imágenes de Sentinel-1, lo que hemos hecho. Aquí los datos de nuestro stack, esta la voy a eliminar, close product. Y voy a trabajar con estos datos. Estos datos tienen 4 parámetros o 4 vectores de características para que él calcule los datos. Bien. Y aquí en raster voy a venir a clasificación. Y aquí, bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Como este es un ejercicio y no quiero gastar tanto tiempo, vamos a, de alguna manera, bueno, vamos a dejarlo así. Y paro el video. Entonces, tengo 4 características. Si yo quisiera graficar esto como lo vimos anteriormente, tendría que tener la capacidad de crear imágenes de 4 dimensiones que no podríamos ver. No tenemos capacidad de ver imágenes de 4 dimensiones, solo podemos ver hasta imágenes de 3 dimensiones. Pero él tiene y va a usar 4 dimensiones. Cada una de estas bandas va a estar en una dimensión y con eso él va a calcular todas las métricas. Voy a venir a raster, clasificación no supervisada y voy a venir a K-means. Entonces, dentro de K-means, lo primero que nos va a pedir es que definamos cuál es la imagen que yo quiero usar de entrada y cómo quiero que se llame la imagen de salida. Entonces, aquí voy a colocarle esta imagen y voy a poner un JP al final. Y la voy a guardar en prueba. Aquí está, los datos de entrada. Aquí estoy guardando los datos que va a leer y los datos de salida, donde los va a guardar. En la siguiente pestaña, en Processing Parameters, aquí es donde yo voy a escoger. Y aquí vienen los parámetros que yo les dije. El primero es el número de clúster. Ese es básico. Voy a empezar con, vamos a suponer que quisiéramos, un clúster es zona inundada, otro clúster es vegetación inundada, otro clúster sería, por ejemplo, vegetación con mucha humedad. Otro clúster sería zonas de agua que siguen estando, lo que tenía agua sigue estando agua, es decir, son zonas que no cambiaron. Ese sería el cuarto. El quinto es la vegetación. Vamos a definir 7 clases. El número de iteraciones es el número que él va a repetir ese proceso. Aquí lo voy a subir a 50. Este random seed es un valor muy importante que lo tengan en cuenta porque este es el que va de manera automática a generar esos 7 centroides que estamos analizando. Él va a generarlo con este número. Si yo cambio este número, él va a colocar estos 7 centroides en otro lugar. Y el resultado puede ser, si no hay el número óptimo de iteraciones, el resultado puede ser diferente. Entonces dejamos esto, seleccionamos todas las bandas y le decimos que lo ejecute. Y ahí está trabajando. Voy a pararlo para que pues ya el video ya es bastante más largo y voy a pararlo hasta que termine. Muy bien, el algoritmo acaba de terminar. Dice que le tomó 4 minutos 10 segundos. Le decimos que ok. Lo cerramos. Y vemos que aquí él nos va cargando el producto que ya ha guardado. Ese producto nos genera una banda que es una banda virtual. ¿Qué quiere decir está ahí? Está ahí quiere decir que son bandas virtuales. Está ahí quiere decir que es una banda que no está guardada, que se construye al vuelo, que se construye a medida que vemos los datos y que él lo hace a partir de una formulación matemática que viene del proceso de K-means. Vamos a abrir las bandas y aquí vamos a ver el resultado. Este es un resultado de nuestras 7 clases y vamos a poder analizar de manera cada una de estas clases.
Bien, vemos aquí una clase que se llama, que podríamos distinguir esta clase verde. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra imagen de clases y vamos a manipulación del color, aquí podemos ver los diferentes colores, ¿no? Aquí vamos a poder vamos a colocar de color negro esta clase, o vamos a colocarla de un color gris, ¿no? Bueno, no se confunde. Vamos a colocarla pues roja, para que la detallemos. ¿Qué es la clase roja? La clase roja son zonas que antes del evento tenían agua y después del evento siguen teniendo agua. Son zonas que no han tenido cambios, pero que por la característica del cuerpo de agua, pues su retrodispersión es supremamente baja. La interacción de la energía con los cuerpos de agua en la banda C, pues hace que no refleje nada, todo se vaya para los lados y se pierda en rebotes, y esa retrodispersión por eso es tan baja. Vamos a ver después zonas. Para ver eso tendríamos que ver, bueno, ver otras imágenes, pero bueno. Entonces vamos a tener esas zonas que han sido marcadas como que ya tenían presencia de agua. Vamos a tener después unas zonas que él ha clasificado, aquí lo podemos ver como zonas en donde hay un espejo de agua. Vemos que aquí esta zona es curiosa. Ya este es un trabajo mucho más de interpretación de imágenes. ¿Ok? Vamos a colocar la zona inundada de azul, pero hay una morada, que no sé cuál de estas dos sea. Vamos a ver si esta la podemos hacer. Esta es 100. Vamos a dejarla en 100. Esta es verde, vamos a colocarla, a ver, no sé si sea el mismo color. El hecho es que esta parte nos está mostrando que hubo una cierta inundación. Después hay otra característica. Esta podríamos llamarla zonas con alta humedad. Pienso, podría ser, habría que verlo más. Pero bueno, las zonas azules son zonas que tienen un espejo de agua. Son zonas que están inundadas, estas zonas azules. Entonces vemos que a su alrededor hay otra zona que el algoritmo discrimina, y sobre todo siempre es alrededor de la zona azul. Podría ser zonas que tienen una alta humedad, pero no tienen el comportamiento como lo tienen las zonas inundadas. Pueden ser que fueron zonas que se inundaron y ahorita están empezando a drenar, el suelo empieza a infiltrar y genera una alta humedad. Puede ser, ¿cierto? Entonces, pero ya vemos que el color azul es uno de los colores que nos interesa. El color azul es uno de los colores que nos interesa porque son las zonas que están totalmente anegadas. Y el color fucsia, cian, este azul claro, también son zonas que tienen una alta humedad, o puede ser zonas de vegetación que están inundadas. También es zona inundada también, de alguna manera, con otro grado de inundación, pero se ve que son zonas que están también un poco más, como más inundadas, ¿no? Vemos cómo él ha sido capaz de identificar muy bien. Vemos, por ejemplo, este caso, esta zona de aquí, quiero que la detallemos. De pronto es mejor si lo vemos así. Esta zona de acá, si ustedes ven mi ratón en el otro lado, se ve que aquí es zona que está inundada. Esta zona está totalmente inundada para él, la clasificó como inundada. Y alrededor es zona que podría ser, que sea, no sé, es probable que sea zona fangosa o cosas de ese estilo. Pero es una zona que vemos que aquí ha sufrido. Aquí vemos cómo parte de esa zona se ha inundado antes, que no tenía agua, se han llenado. Es zona que se ha inundado.
O sea que ya vamos viendo que nuestra clase uno y nuestra clase azul 3, la uno y la 3 son clases que nos interesan. Vamos a ver cómo él clasificó las ciudades. Bien, aquí las ciudades podemos ver que hay ciertas partes que las clasifica con este color como gris. El cero es el verde, el cero es el este, pero aquí vemos como zonas con una retrodispersión mayor dentro de la misma ciudad y las ha marcado con este. Vamos a colocarle, a ver, blanco. Sí, es blanco. Entonces vamos a colocarle un amarillo, a ver. Podría ser zonas dentro de la ciudad que se encuentren totalmente anegadas, zonas dentro de un poblado, no lo sé. Hay zonas que viendo los cambios vemos que habrán zonas con mayor humedad que otras dentro de la misma ciudad. Estas zonas son zonas que habría que ver cómo él la analiza. Por ejemplo, esta zona podría ser una zona con una humedad diferente. Aquí vemos este verde, es la misma clase de este. Bien. Entonces tenemos aquí definitivamente nuestras clases que nos interesan son la azul y la cian. Es donde se ha afectado, ¿cierto? Azul y cian. Vemos cómo los niveles del río aumentaron y se desbordaron. Vemos zonas rojas en donde la resolución espacial permitió identificar que antes había agua y sigue habiendo agua, ¿cierto? Como puntos mm, en donde siempre, pues, por la resolución espacial lo identificó ya como agua. Pero también vemos otras cosas que son curiosas y es esta parte de acá. Todo el problema de la iluminación y la pendiente de las montañas que genera eso. Nos ha generado una clase, en especial esta clase verde. Vamos a analizar esta clase que ve, esta clase verde. Parece ser que es una clase que está asociada a una alta, muy alta retrodispersión, pero sobre todo por las partes de las montañas. Y vemos que también está asociada con el naranja que pusimos, ¿no? Es probable y vemos que acá esta zona verde no se encuentra, no se encuentra, ¿cierto? Tenemos toda esta zona de color que es la clase cero, que es como yo diría que es la clase que no cambió. Esta clase es una zona de manglar, que es probable que pues ya está en las zonas más bajas, es probable que ya haya drenado en este momento. Y el B no ha notado mucho cambio y la coloca en esta parte. Vemos que toda esta zona, la zona ladeña es la que más tiene. O sea, y acá también son las que no hay cambio. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Nos interesa ahorita poder sacar lo que es la clase para determinar las zonas inundadas. Sería la clase azul y la clase cian. Podríamos incluir, aunque veo que pues por la interpretación no lo metería, sería esta clase no la colocaría. Creo que son zonas sin cambio. Esta parte, creo yo, me da la impresión. Ok, entonces ahora lo que podemos hacer para mejorar esta clasificación, una vez se ha hecho, es poder aplicarle algún filtro
para sobre todo evitar esta parte de, de zonas. Por ejemplo, esta es una zona inundada, que él la marca como inundada, pero alrededor todo esto está, ah, es probable que sí esté inundada. Si tengo un espejo de agua, este tiene menos agua, es probable que sea más humedad, no tanta agua. Está bien, pero podríamos, para efectos de clasificación, quitar estos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Lo que podemos hacer es aplicar filtros que nos permiten, a partir de un conjunto de datos que los analizamos por la vecindad, nos permiten marcar por ejemplo, cuál es el mayor, o un filtro de media, cuál es el que más se repite. Esos filtros vamos a venir aquí, donde dice filtrar banda. Vamos a tener un conjunto importante de filtros. Hay filtros que tendríamos que revisarlo en la literatura. Hay filtros dedicados a la morfología de la imagen para resaltar formas, resaltar bordes. Y aquí hay filtros que nos permiten erodar la imagen, abrirla. Tiene muchos filtros, ¿no? Todos tienen que ver con el estudio de procesamiento de señales, de tratamiento de imágenes digitales, ¿cierto? Pero aquí tenemos un filtro que habla del filtro de valor mínimo, máximo, la media y la mediana. Vamos a aplicar un filtro de mediana de 3x3. Y vamos a darle OK. Bien. Él aquí ya hizo nuestro filtro de mediana. Ya esta imagen es una imagen que él ya ha hecho. Estas serían nuestros datos. Tendríamos que poder este filtro verlo. Aunque aquí vemos algo muy parecido, en realidad sí tenemos diferentes tipos de información. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a abrir este. Aquí tenemos el 5, ¿cierto? Pero por ejemplo, este es un píxel que él debió haber tratado. Este píxel antes era categoría 1, pero como cuando se le aplicó su filtro de mediana, los valores que más se repetían era de la clase eh, 5, y por eso lo cambió a clase 1. Esto es parte del análisis. Puede ser que pensemos de que está bien y no necesitamos hacer ningún filtro. Pero por lo general, sí, las imágenes se filtran para poder determinar, pues, con mayor precisión eh, el análisis. Por ejemplo, toda esta parte de inundación, esta parte se perdió. Este píxel antes era 3 y ahorita sigue siendo 1. Cuando antes se nota que antes no había agua y por las lluvias, muchas veces hay ciertos canales que son canales que, que en el momento de un evento de estos se identifican. Antes eran tierra seca y ya ahí empiezan a circular agua y se empiezan a ver canales donde antes no había. Entonces vemos cómo la imagen sí nos resalta esos canales y la clasificación o la parte del filtro no. Bueno, todas estas son herramientas que ustedes pueden decidir en el momento de hacer la interpretación si las aplican o no. Digamos que ustedes dicen, no, no, yo no quiero aplicar eso, quiero hacer un análisis. Entonces, claro, aquí van a ver estas zonas que nacen, que antes de pronto no se podían distinguir, pero ahorita con la lluvia se distinguen una cantidad de canales que alimentan toda la zona de marismas. Entonces ya vemos, ¿no? Tenemos la zona sur, que es la zona inundada, y la zona cian. Entonces podríamos definir una zona afectada. Dependiendo del estudio, podríamos decir, bueno, tres, la clase 3 y la clase 1. Aquí la clase 1, lo que pasa es que aquí no la alcanzamos a ver. La clase 1 será la que dejamos. Entonces, eso ya podemos dejar la clase 1 y la clase 3. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Este es el primer video, es un poco largo.
Y con esto dejamos la parte de clasificación no supervisada. En el siguiente video vamos a hacer lo mismo, pero con un algoritmo supervisado. Entonces, quiero agradecerles el tiempo que se toman en ver estos videos. Esperamos que estos videos los ayuden a mejorar, pues, o por lo menos a crearles esa curiosidad de seguir aprendiendo más, por lo menos eso. Si ya procesan imágenes, que les den nuevas herramientas que les apoyen en su procesado, en el quehacer de su trabajo. Agradecemos mucho su tiempo, que tengan un excelente día.